El Hospital Regional de Málaga es el primer centro sanitario andaluz en número de trasplantes de riñón al año. Es el tercero de toda España. En 2023 se realizaron más de 200 intervenciones de este tipo, un récord para el hospital malagueño en los 45 años que lleva haciendo trasplantes renales. Hablamos de intervenciones en la que es vital el tiempo que pasa desde que se identifica un órgano que sea válido hasta que se implanta en el cuerpo del receptor. Y esta noche nos preguntamos, ¿por qué el tiempo es crucial en los trasplantes? Para hablar de ello tengo a la persona que se encarga de coordinar el departamento de trasplantes del Hospital Regional Carlos Haya, es Esther Banderas, que es doctora, médica intensivista, es decir, usted en la actividad profesional estaría vinculada a la UCI del hospital, ¿no? Buenas noches. Hola, buenas noches. Su ámbito de trabajo sería la UCI, ¿no? Sí, yo trabajo día a día en la UCI, todas las mañanas, hago las guardias en la UCI y después tengo también una dedicación a la coordinación de trasplantes del hospital. Permítame que yo en las preguntas que le voy a formular esta noche lo haga de manera muy coloquial, porque, en fin, mi nivel de formación en tema de trasplantes es muy básico, pero sobre todo mi objetivo es que quienes nos estén siguiendo a través de la tele lo entiendan. Yo supongo que para trasplantar un riñón, claro, un riñón tiene una entrada, tiene una salida, la mía no debe ser igual que la suya, por tanto no sé si mi órgano serviría para usted, y por tanto ahí vendría la pregunta, ¿de qué depende que los órganos de una persona sean aptos para donarlos y que lo asuma otra persona? ¿De qué depende? Bueno, realmente cuando los coordinadores valoramos a un potencial donante de órganos y tejidos, tenemos en cuenta muchos aspectos, no solamente aspectos anatómicos o de tamaño o de entradas y salidas. Nosotros tenemos que valorar si un potencial donante puede ayudar a otras personas con la donación de su órgano, y entonces tenemos que valorarlo en su conjunto, ¿vale? Por ejemplo, lo primero que vemos en un potencial donante es su edad. A una edad muy avanzada pues hay órganos que no pueden ser donados a otras personas, por ejemplo el corazón, pero sin embargo hoy en día la edad no es un obstáculo, ni muchísimo menos, porque en pacientes octogenarios incluso se puede valorar la donación de órganos abdominales como es el hígado y los riñones. Entonces es una cosa que me parece muy interesante, además que quede muy clara, porque incluso personas de edad muy avanzada, después de su fallecimiento, puede ayudar a otras personas con la donación de estos órganos abdominales, de hígado y de riñones. Aparte de la edad, pues tenemos en cuenta otros muchos factores, porque en un potencial donante pues tenemos que ver qué enfermedades padece o ha padecido, si es diabético, si es hipertenso, si tiene colesterol. Todas estas cosas por sí solas en sí no contraindican la donación. Pero no es lo mismo un diabético de 50 años que un señor mayor de casi 80, diabético, hipertenso, dislipémico y con esa edad. Entonces, valoramos al paciente en su conjunto, ¿vale? ¿Esa valoración se hace con el paciente difunto o en vida? Pues se hace en los potenciales donantes, es decir, en los donantes en los pacientes que están ingresados generalmente en las unidades de cuidados intensivos. Por eso en España el 99% de los coordinadores intrahospitalarios de trasplante somos intensivistas. Son pacientes que están ingresados en la UCI y que sabemos que por su evolución están a punto de fallecer o ya han fallecido y están en una situación que es lo más, el prototipo de donante que ha existido durante muchos años en España, y es que está en una situación de muerte cerebral. Y entonces en esa circunstancia, que sabemos que va a fallecer pronto o que ya está fallecido, pero con su corazón latiendo, con un tubo en la boca y con estado de respiración asistida y en situación de muerte cerebral, valoramos si es apto para ayudar a otras personas con la donación de sus órganos. Jefe, Esther, me hablas de corazón, de riñón, de hígado. ¿Qué órganos son susceptibles de ser trasplantados, con independencia de que se puedan hacer en Carlos Haya o no? Sí. ¿Qué órganos son susceptibles de que pueda utilizarlo otra persona? Pues los órganos que valoramos normalmente son pulmones, corazón, hígado, riñones y páncreas, 7 órganos. Esos serían los únicos que se trasplantan hoy día. Sí, bueno, en donantes muy jóvenes o
pediátricos se puede valorar también el intestino, pero el intestino es solamente un trasplante que se hace a nivel pediátrico. En adultos valoramos los órganos que le he dicho. Sé por la documentación que he leído que el Hospital Regional Carlos Haya, nuestro hospital de Málaga, no hace trasplantes de corazón. No. ¿Qué trasplantes se hacen aquí en Málaga? En el regional tenemos programa de trasplante hepático, renal y pancreático. Exclusivamente. Sí, 3 programas. ¿Y eso por qué? ¿Porque no se han formado equipos operativos o porque hay una logística de organización en nuestro país que lo indica que sea así? Hay una logística en cada comunidad autónoma. Realmente lo que hay que garantizar es la equidad, es decir, que un andaluz tenga las mismas opciones de recibir un trasplante del órgano que sea, corazón, pulmón, hígado, riñones, independientemente de dónde viva, y que tenga las mismas oportunidades pues, que un gallego, un aragonés o un valenciano, ¿vale? Evidentemente estas cirugías son de una gran complejidad, se necesita una alta cualificación y se necesitan hacer muchos trasplantes para que una unidad esté acreditada. Entonces no se puede diversificar tanto. En Andalucía el corazón, por ejemplo, se trasplanta en Sevilla y en Córdoba. El pulmón solamente hay un programa de trasplantes dentro de Andalucía, que es Córdoba. De hígado, por ejemplo, hay 4 hospitales que lo hacen. Entonces hay que garantizar esa equidad, pero el servicio tiene que estar muy formado. De hecho, todos los cirujanos no trasplantan. En el servicio, por ejemplo, de Carlos Haya, que como digo tiene trasplante hepático, pues solamente un grupo muy reducido de cirujanos son los que se dedican a este campo, el resto no. Entonces, como digo, es una cosa que requiere mucha formación, mucho aprendizaje y una curva de aprendizaje amplia para que la unidad esté acreditada y tenga buenos resultados. Le voy a poner un ejemplo, dígame, a lo mejor me dice, no, es que ese caso no se puede dar, pero suponiendo que se diera. Resulta que alguien dona un corazón, ya sabemos que aquí el trasplante no se puede hacer, y que necesita ese corazón alguien que está en La Coruña. ¿Cuál es el proceso que se pone en marcha? Pues bueno, en el caso ese que me dice, como aquí nuestros cirujanos, que hay un servicio evidentemente de cirugía cardiovascular, pero no hace trasplantes, pues nuestros cirujanos no podrían extraer este corazón, de tal manera que si el corazón ha sido aceptado por un equipo de La Coruña, pues sería el equipo de La Coruña que después allí va a implantar ese corazón, el que se trasladaría a Málaga para hacer la cirugía aquí en nuestros quirófanos, de tal manera que se traslada el equipo quirúrgico completo en avión. Evidentemente, a veces incluso pueden traer parte de material que ellos necesitan. Aquí se hace la extracción del corazón y después en ese mismo avión que los ha traído y que los está esperando en el aeropuerto, vuelven a su hospital de referencia para hacer el implante en el receptor. Caramba, es decir, que vendrían ese mismo equipo a Málaga, hacen la extracción, se llevan el corazón y naturalmente el equipo médico se va a Coruña y allí harían la intervención. ¿Por qué el equipo de cardiología, de cirugía cardíaca de Carlos Haya no hace la extracción y evitamos ese viaje? ¿Por qué es tan importante que el equipo esté desde el principio del proceso? No es que esté desde el principio, es que tienen que estar capacitados para hacer la extracción y en Málaga no se hacen extracciones cardíacas. Entonces, si tenemos un donante que va a donar, por ejemplo, hígado, y el hígado finalmente se va a trasladar o se va a derivar a un hospital lejano, a Málaga, nuestros cirujanos sí pueden hacer esa cirugía de extracción hepática, porque nuestros cirujanos saben y hacen extracciones e implantes. Entonces harían nuestros cirujanos la extracción y ese órgano, ya simplemente el órgano preservado y en su nevera, se trasladaría, pues si es un punto geográfico bastante lejano, pues en avión hasta el hospital que lo ha aceptado. Y en ese caso sí que lo haríamos nosotros, pero nuestro servicio de cirugía cardiovascular no hace trasplante y por lo tanto no hace extracciones. ¿En qué condiciones se trasladan los órganos? ¿Es igual trasladar y transportar un corazón que un riñón, que un hígado? ¿Se utiliza el mismo procedimiento? El procedimiento es el mismo, lo que cambian son los tiempos, ¿vale? El tiempo que discurre entre que se extrae el órgano del donante y se implanta en el receptor es lo que nosotros llamamos tiempo de isquemia fría. Y ese tiempo de isquemia fría es diferente para cada órgano, porque cada órgano... Cuando dice isquemia, exactamente, ¿qué quiere decir isquemia? Eso quiere decir que ya no ¿Mantenerlo vivo?
El tiempo de isquemia fría quiere decir que ya no está recibiendo irrigación de la sangre del donante porque ya ha sido extraído, de tal manera que no está recibiendo a través de la sangre del donante ni de nutrientes ni de oxígeno. Entonces, si yo saco un órgano de un donante y no le hago ninguna técnica de conservación, en muy poco tiempo ese órgano no es válido. Empieza un proceso irreversible en el que el órgano se deteriora y entonces ya no se podría implantar en otra persona, en un receptor. Pero para evitar eso se preserva, y se preserva pues ya en el propio acto quirúrgico empieza. Antes de extraer el órgano del donante, en la cirugía se infunde al donante unos líquidos especiales de conservación, que evidentemente al infundirse en el donante pues impregnan todos los órganos del donante, de tal manera que infundirse se refiere a través de una transfusión. De la vena. Sí, a través de una vena. De una vena. De tal manera que se extrae el órgano, que ya está, por así decirlo, impregnado en ese líquido de conservación, se introduce en unos recipientes especiales, se vuelve a introducir en esos recipientes más líquido, de tal manera que también va bañado en esos líquidos de conservación y después en una nevera se puede trasladar. El líquido de preservación y el frío son los que detienen o ralentizan este proceso que he dicho de deterioro irreversible que sufren los órganos si no están en un cuerpo. ¿Vale? Y ese periodo pues es diferente a cada órgano porque cada órgano tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, el riñón tolera mejor este tiempo de isquemia, este tiempo en el que está preservado, y el riñón, por ejemplo, pues puede permanecer hasta 24 horas. Se ha visto, hay estudios hechos de que incluso hasta 24 horas, una vez que después ese riñón se implante, va a funcionar bien y va a haber una buena evolución del receptor. De todo modo, siempre intentamos implantarlo lo antes posible, no vamos a apurar el tiempo, pero sabemos que el riñón tenemos más margen, porque estos líquidos de preservación en el frío nos da tiempo, es lo que ganamos, tiempo. En el caso del hígado, pues el caso del hígado es diferente, tiene menos tolerancia y viene a ser aproximadamente unas 8 horas. Aproximadamente, quizás un poco más, pero no se puede apurar tanto con el hígado. Y con el corazón y los pulmones, mucho menos, 4 o 6 horas aproximadamente. Caramba, qué movida, ¿no? Es espectacular, ¿no? Porque claro, meter el corazón simplemente en esto de meterlo en una nevera con hielo, las cosas no funcionan así. Eso es el cine, ¿no? Bueno, va en una nevera con hielo, realmente, pero bueno, son unas neveras especiales y van en sus recipientes. Con este líquido que es un conservante, líquido, claro. Una especie de conservante, sí. ¿No? Ya. Oiga, una donación de todos estos órganos, ¿cuántas vidas pueden salvar? Pues si atendemos a lo que acabo de decir, de los 7 órganos que puede un potencial donante adulto donar, pues son 7 pacientes que van a verse beneficiados. De todos estos órganos hay 4, los 2 pulmones, el corazón y el hígado, que salvan vidas realmente, porque son órganos vitales. Hay otros órganos como los riñones o el páncreas, no salvan vidas, pero evidentemente le cambia la vida a personas que dependen de diálisis y dependen, por lo tanto, de una máquina para sobrevivir. Y el hecho de recibir un trasplante renal les cambia la vida totalmente. Hablemos del receptor, porque hemos hablado del donante, ¿no? ¿Cómo se decide, cómo se organiza a qué persona este corazón le llega? Eso que hay una especie de lista de espera, tiene que ver con la gravedad del paciente que tiene que recibirlo. ¿Cuál sería la logística? Pues una vez que una familia nos dice que sí a la donación, lo primero que hay que hacer es contactar con la Organización Nacional de Trasplantes, es nuestra misión, porque hay determinadas circunstancias especiales en las que hay pacientes que están en una situación de riesgo inminente vital, es decir, que si no reciben un órgano en muy poco tiempo van a fallecer pues prácticamente en horas. Eso es lo que nosotros llamamos códigos o urgencias cero. Entonces siempre hay que hablar con la ONT, porque si hay un potencial donante que puede donar corazón, pulmones o hígado, que son estos pacientes que se ponen en código cero porque son urgencias vitales y esos son órganos vitales, hablamos con ellos para ver si existe alguno de estos casos. Si hay algunos, pues evidentemente son los que tienen prioridad, porque su situación es crítica, ¿vale? Si no existen urgencias o código cero, pues la distribución de los órganos se hace en base a criterios de gravedad y criterios geográficos. En los diferentes puntos y centros donde se hacen trasplantes hay listas de espera en el que los pacientes están ordenados por gravedad.
Y a igualdad de gravedad, pues también prima un criterio geográfico, porque como vamos a intentar siempre implantar el órgano lo antes posible, pues a igualdad de gravedad de pacientes en diferentes listas de espera, pues se le da al que está más cercano del hospital que lo genera. Vamos al principio de todo, que es el hecho voluntario de querer donar. Me ha parecido entender por sus explicaciones que la familia puede autorizar. ¿Esto quiere decir que un paciente que fallece expresamente no tiene que firmar una donación? ¿La familia puede decidir por ese paciente? No, de hecho, no hay que hacer nada, ningún trámite ni nada para ser donante de órganos en España. No hay que hacer nada. Cuando un paciente fallece, los coordinadores de trasplantes hablamos con los familiares. Y simplemente exploramos, por decirlo de alguna manera, la posición que tenía este paciente con respecto a la donación de órganos, ¿vale? También a veces de este tema pues quizá no se habla en el seno de una familia, entonces por eso también siempre aconsejamos que se hable, que cada persona diga su opinión sobre la donación de órganos con sus familiares, con sus amigos, con sus allegados, que ellos sepan lo que piensan acerca de la donación de órganos. Pero si nunca se ha hablado de este tema y es una persona generosa, que siempre ha hecho el bien a los demás, pues qué mejor manera de continuar este legado de vida que haciendo pues una última acción de generosidad máxima en el peor momento, que es el momento de la despedida y el momento del fallecimiento, ayudando a otras personas con la donación de los órganos. Entonces, en ese momento nosotros consultamos con la familia y la familia en un porcentaje altísimo de los casos nos dicen sí a la donación. Usted en su condición de coordinadora, una de sus responsabilidades es hablar con familias. Sí. ¿Suele ser un trago duro o suele ser una conversación donde al contrario hay una sensación como de gratitud, como de generosidad? ¿Cuál es el ambiente que impera en esas conversaciones? Bueno, depende del caso. Hay casos muy dramáticos, hay gente joven que fallece de una manera inesperada y bueno, simplemente hay que ponerse en la piel de unos padres que acaban de perder un hijo joven, en fin. Cada familia es un mundo y cada caso es un mundo, pero siempre es una situación muy dura porque estás despidiéndote de un ser querido. Entonces la verdad es que estas entrevistas familiares pues son duras, la verdad. ¿Usted no tiene ninguna formación en el mundo de la psicología, de la psiquiatría, en aspectos emocionales del ser humano? No. De psicología y de psiquiatría no. A nosotros, los coordinadores, como he dicho, que en España somos intensivistas, nos avala pues nuestra profesión y nuestros años de experiencia, porque nosotros lamentablemente y en muchos momentos de nuestra vida profesional damos malas noticias, porque trabajamos en una UCI. Y entonces hay pacientes que ingresan en una UCI que van bien, pero hay muchos pacientes también que ingresan en una UCI que fallecen. Entonces, o que quedan con muchos déficits o que quedan en una situación pues mala. Y entonces, la verdad es que por nuestra experiencia estamos muy acostumbrados a informar sobre estas malas noticias. Dos para terminar. No le pregunto si usted ha dicho públicamente que quiere ser donante, pero en todo caso, ¿esa decisión la tiene clara? Sí. La que sea, ¿la tiene clara? Por supuesto. Lo tiene claro. Sí, soy donante de órganos, vaya, de hecho. Es donante de órganos. Hombre, ¿cómo no voy a ser donante de órganos? No lo sé. Sí, porque yo, vamos, veo que esto es bueno. Es lo que yo le digo a la familia. Es la despedida, lo que duele, el saber que vas a tener que seguir haciendo tu vida sin esa persona que ya no está, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, que eso tiene que ser horroroso. Yo que soy madre, pensarlo me pone los pelos de punta, pero eso es lo malo, no la donación, porque en ese momento lo único que puede dar un poquito de esperanza a esa pérdida es que hay otras personas que van a poder seguir viviendo. Entonces yo estoy totalmente convencida de lo que hago. ¿Cómo se lleva con la muerte? Es decir, usted que es como muy frecuente estar con ella y verla cómo viene y cómo se lleva viene mucho, a personas de todo tipo, ¿qué relación tiene con la muerte? Bueno, no pienso en ella, la verdad. Si pensara en todos los pacientes que he perdido, en todas las entrevistas que he hecho, yo y todos los compañeros que nos dedicamos a esto, pues yo creo que viviríamos en una tristeza constante. Yo también, pues desgraciadamente he tenido pérdidas, como todo en nuestra familia. Entonces, bueno, la muerte está ahí y bueno, yo intento afrontar la vida pues haciéndolo lo mejor que puedo
y viviendo, pues viviendo feliz, sin pensar en que me puedo morir y que me puedo morir en cualquier momento, la verdad. Bueno, en todo caso, como intensivista, gracias por salvar un montón de vidas, y como coordinadora de este plan de trasplantes, verdaderamente desde el punto de vista científico es alucinante, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista emocional, es enorme. Usted debe dormir bien porque se dedica a cosas muy importantes, y yo me alegro mucho de haberle tenido esta noche Cuando los aquí. niños me dejan, sí duermo bien, sí, sí. Gracias, Esther, por estar aquí, por el Muchas trabajo gracias. desarrollado. Gracias. Muchas gracias.